Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Marolino y estamos en un nuevo Miramos Ángeles. Esperemos que no me bloqueen, así que vamos a verlo rápido. No entiendo qué pasó. ¿Ese es al que liberaron el otro día? It was comfortable. It wasn't that awkward kind of quiet. You know that awkward kind of quiet? Yes. She's just enthusiastic. Don't read too much into No, está re enamorada. Decile algo. Handsome and brave and heroic, emotionally stunted, erratic, prone to turning evil, and let's face it, a eunuch. it. Hey, not a eunuch. Angel, it's just a figure of speech. Find a better one. I just mean that sex is a no-no for you. Pero puede tener sexo. Ya quedó claro eso. El tema es que no le dé felicidad. Spell, curse. Está perdidamente serial enamorada. Tough to say. With a closer look. Does Angel even exist? Are you getting metaphysical on me? No. The guy has no Legalmente. social security number. How can he go down to the building department or anywhere else in officialdom for that matter? No me interesa Layla. Es como que me parece uno de los peores personajes de la serie. Ojalá, no sé, cambien algo. What are we waiting for? Everybody know what they're doing? ¿Y Fred? Good. I'll just stay here. Okay, I'll do that. Yeah, I heard he died. He did, along with the others. Y like. All members. Hay alguien ahí eligiendo cuerpos, parece. Sí, aparte el muchacho dijo, qué bueno ser joven otra vez, así que es un viejito, sí, está bien. Deal in the occult? Occult, schmaccult. I traveled a lot, picked up some trinkets. Bueno, ¿él es el malo? Do a lot of bungee jumping, Mr. Roscoe? More than you might think, Mr. Angel. Just Angel. Ali permatad anima. Ay, no, 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 no. Ali permatad anima commoda. Ah, pero no puede. You might want to think twice about trying to cast it. Uy. Pensé que no iba a poder porque tiene su demonio adentro. Oh, no, pobre Fred. Get in. I'll take you back to the hotel. All right. You and me. Going back to the hotel. Esperemos que no aparezca Buffy. Buffy no. Espera un rato si vas a aparecer. Have I ever told you you're a very beautiful woman? Very funny. I know you never said anything that tacky or overt to Fred. Get some rest. See you tomorrow. ¿Y si sale a la luz del día? No, por ahí no, son un par de horas nada más. ¿Y cómo hace para escaparse? Bueno, lo bueno es que es ángel, pero hay que ver si le da el físico. You start thinking you're a 24-year-old stud or a famous skateboarder. Keep it to Ah, yourself. todos salen así Unless como you medio wanna wake up and ice locos. on restraints again. I mean, whatever we had, whatever Fred cree que es un hombre. we did, just think that we should, keep that behind us. Two men working side by side, but none of that funny stuff. I guess. Hey, all right, give me a hug. Wesley, food's here. Okay. Breakfast burritos all around. No puede comer. Va, puede. Thanks, bro. Keep your change. Okay. Get anything from the hotel stuff? Ay, por favor, que no. Very beautiful woman. No. Okay. I'll just go in. Okay. Pero va a salir al sol y... Uy. I'm not playing you here. It's not about you. It's about Gavin. Thinks he's so smart. Ok. No, pero está falsificando. Pobre Fred. Ay, Fred. Qué linda que está. Che, ¿y si siente el olor a la sangre? ¡Ah! No se va a ver, eh. What the? He talked to you, didn't he?
No. It's all my fault. I told him to do that. Told him to make out with that woman on the desk? No. What? No. Un vampiro suelto en las noches de Los Ángeles no es muy bueno. Y menos un vampiro sin control. Ahí es donde conoció a... Ya me olvidé el nombre, ¿la policía? La extraño. ¿Va a volver? My boyfriend's probably looking for me right now. He catches it any moment. Es el novio. Yeah, it does. El pantalón que tiene puesto. I'm gonna be young, handsome, and strong forever. Bueno, There's just one thing I gotta do first. ¿te quiere matar al viejito? This isn't like him. What? This is totally like him. No. Doing the mystery dance with some cheap blonde. Brunette. She was a cheap brunette. You're right. This isn't like him. So who was she? Kid was signing in at reception when I came down. Tu chico. My kid? Mm-hmm. Angel. Porque aparte sabe todo, el tipo puede saber su security number. Y mismo cómo se llama su hijo real. Si es que tiene, obviamente, pero... You're the one who doesn't seem to know what you had. As far as I can tell, you are the world's worst vampire. Vampires don't help people, you moron. They kill them. Friends. 4 of them standing behind you. Big heavy things. Guys, it's about time. It's him. He's the one who's been casting that spell. Your Angel? With that cologne? I don't think so. Don't stake him. Keep an eye on him. Fred, he's out. He's out. I'll tell you why you have a weak heart, Marcus. You never use it. What's going on? Dad's having a bad night. Ah, esa es la de la... intro. Qué linda que está Fred con ese vestido. Y con esos anteojos. Y con ese libro. The man who can have everything but love. Well, maybe in some ways you're better off. Because love is... those are good things to avoid. Igual tiene amor. Tiene el amor de sus amigos. Angel, Willow's on the phone. She's alive. Buffy's alive. Y Buffy. Ahí está el amor. Buffy? Ah. No me termines el capítulo, hermano. Bueno, hablemos un poco de este episodio de Ángel, que me gustó, me pareció muy entretenido. Me parece que está buena esta versión de David. O sea, es como que siento que... Nada, ya lo dije siempre, pero cada vez que tiene que desarrollar una nueva cara de su personaje, lo hace perfecto. Entonces me encanta realmente esta versión diferente de Ángel. Si bien él no era Ángel, me parece que está bueno que David tenga libertad de poder divertirse de esta manera en la serie, ¿no? Que algo que eso no hacía en Buffy, porque él en Buffy estaba todo el tiempo triste y con la carga de ser Ángel y demás, ¿no? Y si bien todavía tiene esa carga, es diferente. Realmente ahora está pasando un momento muy muy genial en el que se puede divertir de esta manera David como actor, ¿no? Así que nada, la verdad es que me alegra por él. Me alegra que pueda y después cuando tuvo que actuar de viejito no entendía nada el chabón. Nada, en serio, muy bien, así que por ese lado me pongo contento. Nada, vimos, es interesante esto, que por ahí no es tan importante, pero me parece como interesante esta idea de que estaba siendo un vampiro. Y además no solo estaba siendo un vampiro, sino que estaba siendo un vampiro con alma, pero que seguía siendo igual de hijo de puta, ¿no? Es como que eso marca lo difícil que es. Que no es solo el esfuerzo que hace Ángel día a día para poder ser la persona que es, sino que además también es cualquier humano, cualquier alma, cualquier persona podría ser igual de horrible siendo vampiro o no. Que me parece que es algo que la serie hace mucho, ¿no? O sea, comparar a los humanos con los demonios y poner esta situación de... nada, hay malos de los dos lados. Entonces, qué sé yo, me parece que es interesante como es la primera vez que vemos una versión de Ángel realmente vampiro con conciencia siendo vampiro.
Y que bueno, obviamente no era Ángel porque Ángel es completamente diferente, pero eso demuestra la elección que hace Ángel todos los días, porque tiene la fuerza, tiene la belleza, tiene lo que quiere para poder llevarse el mundo por delante, porque es así, es joven y no se va a morir nunca. Entonces, obviamente que lo está Ken en el corazón, pero nada, realmente está bueno poder ver como ese contrapunto de lo que Ángel podría hacer y no es, porque lo decide todos los días, porque decide ser bueno, porque decide tener un grupo de 4 amigos, porque decide vivir esta vida honesta en la cual el chabón está usando sus poderes y sus herramientas para poder ayudar a los que no pueden defenderse porque no saben de la existencia o porque los demonios vienen acá a molestar. Entonces, lindo episodio para Ángel, para demostrar y reafirmar, porque no fue tanto de Ángel, sino fue más de ver lo que Ángel podría hacer y lo que no es. Así que, si bien reafirma, no vimos a Ángel haciendo nada, al Ángel original. Fue todo hecho por otra persona que podría haber sido Ángel. Con respecto a la relación con Fred, está bueno que haya hablado con Fred. Fred, obviamente, puede pasar esto en un futuro. Realmente se pueden enamorar si quisiesen. La verdad es que yo creo que no. Mientras exista Buffy, no hay otra mujer en la vida de Ángel. Y después de Buffy quizás podría, pero iba a llevar mucho tiempo. Pero como Buffy está de regreso, no. Entonces, tiene sentido que Fred se enamore por todo lo que Ángel es. Está bueno que le haya dicho la verdad, que no puede pasar y que eso va a servir para que si Fred se sienta cómoda pueda seguir estando con ellos porque tiene un grupo de amigos. Esperemos que lo haga, yo calculo que sí, calculo que no va a ser solo una chica enamorada, sino que a partir de ahora por suerte va a poder quizás ser menos incómoda, quizás al lado de Ángel y compañía. Obviamente ahora viene todo lo que es el Buffyverse encima, así que probablemente va a tener que ponerse al día con toda la historia de Ángel y Buffy. Fred, esperemos que hayan guardado los DVDs las temporadas anteriores, así los puede ver en alguna noche. Pero bueno, vamos a pasar a la etapa de amistad y que ya está, somos amigos. Y que cuando Fred le dice esto de que sos una persona que lo tiene todo pero no tiene amor, qué sé yo, me parece como bastante simple. Decir esto de que no tenés amor, hay un montón de amor alrededor de Ángel. Realmente, obviamente yo calculo que están yendo siempre a lo sexual, ¿no? Pero el amor es más que eso. Entonces, tiene amigos, tiene gente que le importa, que se puede considerar hasta familia. Y me parece que eso es re importante. El amor no le falta. Sí, quizás le falta el amor en la parte de una novia. Pero de última también se puede manejar de otra manera. Pero bueno, al final del día sí no puede ser feliz y no puede estar completo, ¿no? Entonces, también está el hecho de que de última, no sé, estás de novio. Con Buffy pudieron estar hasta que tuvieron relaciones sexuales y ahí se fue todo al carajo. Pero pudieron estar. A mí me llama la atención, sí. No, pero me imagino que es una frustración, ¿no? No puedes ser completamente feliz porque te falta como ese hecho de, no puedo tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces quizás es como, estás 9 de 10 puntos, ¿no? Entonces es como que vive completamente de esa manera. Pero quizás, ponele, si Ángel lograse como decir, ya está, me olvido del sexo, ya fue. De última, además, también pueden llegar a un acuerdo con... No, pero también por ahí podría... No, pero no sé. Podrían llegar a un acuerdo con Buffy y decirle tipo una vez por mes va a tener relaciones sexuales con alguna chica random del planeta que no signifique nada. Como para sacarse las ganas, ¿no? Pero también, no sé, es como que siento que... No sé, me gustaría mucho la idea de poder completar la felicidad sin necesidad de tener que llegar al acto sexual. Y que, no sé, se transforme en Angelus por, no sé, ser feliz, básicamente, ¿no? Tipo, el chabón está como que hizo las paces con no tener relaciones sexuales, entonces la tacha de la lista, sabe que eso no va a pasar nunca y no le molesta, como que logró realmente que no le moleste y que, no sé, al sacar eso haces que si tenías 9 puntos, subís directamente a 10 puntos y eso te transformás directamente, te casas con Buffy. Y ya está, por ahí, tipo, hiciste las paces con todo. Te casás con Buffy, adoptaron un guachín y sos re feliz. ¿Ves cómo el pibito te dice por primera vez o la pibita te dice papá? Y te transformaste en feliz y no sé, es como que por ahí puedes encontrar la felicidad por otro lado, a eso me refiero, ¿no? No sé, me llamaría mucho la atención, me gustaría mucho que pase eso, ¿no? Como que esté tan feliz de ver a Buffy viva que se transforme en Angelus, ¿no? Como que esa es la felicidad para él.
No sé, me parece que podría ser divertido y que de última después lo traemos de vuelta a Ángel, ¿no? Como baja un cambio, respira y sí, está acá, pero no es necesario que te transformes en Angelus. Pero nada, es una pelotudez, no creo que suceda y no creo que pase y no creo. Fue así como para comentarlo. Entonces ya pasamos a la etapa del amor, vamos a ver qué pasa la semana que viene, porque obviamente en Buffy imagino que se van a encontrar. Eso como punto final. Me parece que lo último que queda es un poquito de Layla. Realmente no me interesa Layla. Cada vez que aparece siento, uy, qué garrón, aparece Layla otra vez. No sé si en algún momento se transformará en algún personaje importante. No me lo digan. Pero es como que, Dios, Layla, uy, qué bueno, Layla. Ahora en este episodio le dio supuestamente como unos papeles para poder existir legalmente. Son falsos, así que no sé cuánto lo ayuda, pero ponele que son, o sea, si son falsos de la mano de ellos es porque deberían ser bastante buenos. Pero yo no confiaría para nada, pero bueno, de última. Tenemos los papeles. No sé, imagino que sí, legalmente a Ángel se lo puede destrozar por muchos lugares, porque claramente él no puede hacer nada. Pero bueno, la verdad es que también le tiene al lado a Cordelia, a Wesley y Gunn. O sea, de última ellos pueden ser testaferros del hotel y no es necesario que Ángel tenga que poner su nombre y listo, ya está, es como que está solucionado. Pero bueno, habrá que ver cuál es el conflicto legal. Son abogados, así que tiene que haber conflictos de abogados. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana en un nuevo episodio de Ángel. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Ángel. Chau, chau.